Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todos? Bienvenidos a su canal Conociendo la Verdad. Gracias por acompañarnos el día de hoy. Como siempre, es un honor y un placer que nos acompañen. Voy a dejar el espacio a mi esposo para que salude y para que nos diga de qué se trata el día de hoy. El tema, mi amor, ¿cuál es el tema hoy? Sí, gracias y buenas tardes a todos. Gracias por acompañarnos una vez más en nuestro canal que se llama Conociendo la Verdad. Y hoy es domingo y fue día de iglesia. En la mañana nos levantamos temprano y fuimos a la iglesia, pero como todos, al menos yo, me costó hoy levantarme y querer ir y me hice la pregunta, ¿tengo que ir a la iglesia para ser salvo? ¿Es necesario? Dicen que es por gracia, que no tengo que hacer nada. Entonces de ahí sale esta enseñanza el día de hoy y la titulé, ¿puedo ser salvo si no he ido a la iglesia? Si nunca he ido o si iba y dejé de ir, pues en esta enseñanza vamos a explicar exactamente que si tenemos que ir o no tenemos que congregarnos. Y busco en las escrituras y encuentro varios personajes que el Señor está Pablo de Tarso, que en su ¿Qué? camino, varios personajes que el Señor los usó, e incluso hay uno que el Señor los salvó en el último momento. Pero voy a empezar con Saulo de Tarso, que es Pablo, en su camino a Damasco, buscando cristianos para matarlos. Era perseguidor de la iglesia y tiene un accidente ahí que se le aparece el Señor y el Señor lo escoge para servir, para que le sirva. También tengo a la mujer sorprendida en adulterio. Supongo yo que si estaba en adulterio no era cristiana o no asistía a la iglesia. Y en cambio Jesús le salvó de morir apedreada por la multitud. Pero el caso que vamos a usar hoy es el buen ladrón o el malhechor, que si te acuerdas, había dos que murieron con Jesús en la crucifixión, uno a la izquierda, uno a la derecha. Y uno de ellos, eran dos malhechores, pero uno de ellos fue bueno y le llamaron, según varios versículos bíblicos, se le llama el buen ladrón. Crucificado junto a Jesús, confesó su culpa y reconoció a Jesús, quien le prometió, hoy estarás conmigo en el paraíso. Eso se encuentra en Lucas 24:43. Este hombre, el buen ladrón que murió en la cruz con el Señor, pues era un malhechor, dice la Biblia. Supongo que nunca fue a la iglesia, nunca fue a una reunión de varones, nunca oración. Bueno, es que no había iglesia en aquel entonces. Ajá. Bueno, estaba formando. Sí. Pero entonces supongo que no hizo todas esas cosas que nosotros hacemos y al final se arrepiente y el Señor le promete que estará con él En el en el paraíso. paraíso. Entonces, bueno, la pregunta que estamos desarrollando el tema es, ¿puedo ser salvo si no voy a la iglesia? Y estos personajes me dan la esperanza de que sí hay esperanza de no congregarme y al final ser salvo. La salvación del ladrón en la cruz, el ladrón salvado en la cruz fue uno de los dos malhechores crucificados junto a Jesús. A diferencia del otro, reconoció su culpa, la inocencia de Jesús, la inocencia de Jesús y pidió, acuérdate de mí cuando llegues a tu reino, obteniendo la promesa que le dio, hoy estarás conmigo en el paraíso. Este relato es un ejemplo de la conversión de último minuto y esperanza para los creyentes. El buen ladrón demostró arrepentimiento y fe en los momentos finales, aceptando a Jesús como el Mesías. Su historia representa la salvación por gracia a través de la fe, sin necesidad de obras, méritos o bautizos previos, como les dije, ni congregarse, ni reunión de varones, ni oración. Él no hizo nada. Él recibió este es un ejemplo de que la salvación es por gracia. Gracia quiere decir
un regalo que no merecemos. Él lo recibió al último momento. Y acuérdense que la pregunta es, ¿puedo ser salvo sin ir a la iglesia? Y él fue salvo. Mientras unos se burlaban, acuérdense que eran dos malhechores, uno se burlaba, el otro pedía perdón. Hay puntos claves que él hizo, no nomás el Señor lo escogió por bonito. Él reconoció que el Señor era Dios, pidió perdón, el otro todavía se burlaba y este fue lo opuesto. Mientras uno se burlaba, el otro pidió perdón demostrando humildad. Este suceso narra, según el Evangelio de Lucas, que nadie está fuera del perdón de Dios. Fíjate, tenemos esperanza. El buen ladrón es un ejemplo de conversión en el último momento y esperanza para los creyentes, para la creencia cristiana. Los creyentes tenemos esperanza si no nos congregamos. Pero hay una pregunta. En la Biblia también alguien preguntó, ¿qué debo hacer para ser salvo? El carcelero de Filipos le preguntó a Pablo y a Silas, ¿qué hago para ser salvo? Y lo único que le dijeron a ellos, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Cuando creemos en el Señor Jesucristo, hay bendición para el que cree y para sus más cercanos, su familia. Volviendo a eso, se encuentra lo de Pablo y Silas y el carcelero de Filipos se encuentra en Hechos 16:30 y Hechos 16:31. Según la Biblia, congregarse no es un requisito para obtener la salvación, lo cual es un regalo de Dios por la fe en Jesús, no por obras. Según la Biblia, la salvación se obtiene por gracia a través de la fe en Jesucristo, no por obras, y se recibe aceptando el sacrificio en la cruz. Pero aquí tenemos, ¿a qué se refiere realmente la Biblia cuando dice creer? En el contexto hebreo, en el contexto que fue escrita la palabra creer, no es el creer que yo y tú conocemos. ¿Nos podrías explicar algo, Memo, o comentar ¿cuál algo? No, yo tengo una pregunta para ti. ¿Cuál es el creer que primeramente, el creer Sí. hebreo y el Bueno, creer? el creer ya lo hemos escuchado anteriormente. El creer de nosotros es creer. El creer que se manejaba creer es mucho más que solo reconocer lo que está escrito en la verdad. Creer es hacer. Hago, obedezco porque creo. Sí, el Antiguo Testamento nos habla de guardar mis mandamientos. Guardar no es nada más creerlo, sino hacerlos. Exactamente. Entonces, la mejor traducción para creer es guardar, es hacerlo, respetar aquello que creemos. Entonces, ¿qué opinas tú ¿se puede ser salvo sin ir a la iglesia, sin congregarte? Bueno, claro que sí, porque ser salvo, es que estamos hablando de dos cosas diferentes. Sí. Ser salvo es una cosa y congregarnos es otra. La congregación viene del ser salvo, proviene del ser salvo, o sea, le sigue al ser salvo. Sí. Como ya mencioné antes, la salvación es un acto inmerecido. No se basa en el comportamiento que ya mencioné, ni en la religiosidad propia, sino es una obra de Dios. No se basa en lo que yo haga o deje de hacer, sino que Dios nos lo da. Creer bíblicamente es un acto de confianza y obediencia y convicción que transforma la vida del creyente. Lo que me preguntaste ahorita, ¿qué es el creer bíblico? Es un acto de confianza, obediencia, convicción que transforma la vida del creyente. Y déjame regreso un poquito. Tú mencionaste que este malhechor de la cruz, si hubiese vivido, allí murió en la cruz junto con el Señor, pero si hubiese vivido,
hubiese tenido que congregarse, ¿verdad? Bueno, lo dirán, ¿en qué momento ella lo mencionó? Ajá, Bueno, no lo mencioné aquí, ajá, lo mencioné mientras estábamos escribiendo escribiendo. la enseñanza. Le comenté a mi esposo que el ladrón que fue salvo, el que fue crucificado junto con el Señor Jesucristo, que fue salvo, y como mencionó mi esposo, ya él no tuvo que asistir a la iglesia, ni tuvo que ir a servicios de varones, ni nada, ni ayunar, ni oración, ni nada, pero porque murió, no tuvo oportunidad, ya no hubo tiempo. No. Pero para todo aquel que recibimos al Señor, creemos en esa salvación que Él nos ofrece en la cruz del Calvario, con su muerte, y tenemos tiempo. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Es nada más, Cultivarse. te recibo el Señor en mi corazón y ya me guardo en mi casa, no peco. No, hay una vida por delante que requiere un estilo de vida diferente. Es cierto, aquí dice, mira, el simple reconocimiento de la existencia de Dios no nos hace que seamos unas personas piadosas. O sea, saber que Dios existe, pues no nos cambia el carácter, es aceptarlo y obedecerlo. Creer en Dios también también debería implicar un compromiso y cambio de vida, lo que estoy diciendo. O sea, si crees, tienes que ser otra persona. Dice aquí, en resumen, la Biblia enseña que un salvo busca congregarse por obediencia y necesidad espiritual, pero el acto de ir a la iglesia no es lo que garantiza la salvación. Hasta ahorita estamos viendo que el hecho de congregarte no garantiza tu salvación. Tiene que haber algo más que congregarte. Es como acabamos de decir, que el congregarnos no garantiza mi salvación, pero sí el congregarme viene por el que creía en el Señor. Porque cuando creemos, no nada más es algo que está en la mente y ya creí, no, me parece que sí puede ser que tengan razón, que el Señor murió por mis pecados y lo creo. No, es algo espiritual, es algo vivo, es una confesión viva que cuando lo hacemos, cuando sale de nuestra boca, dice que si confesamos con nuestra boca, no nada más en nuestra mente, lo creemos en el corazón, dice su palabra en Romanos, y lo confesamos con nuestra boca, algo sucede. Sí. Es una palabra viva que hace en nosotros un continuar, un querer más de Dios, un querer conocer más de Dios. Sí, sin embargo, así como el hecho de solo ir a una iglesia no nos salva, también el hecho de ser simplemente buenas personas no nos salva. O sea, tiene que haber ahí cierta creer. Al carcelero de Filipos se le dijo, cree en el Señor Jesucristo, y ya vimos lo que conlleva creer. Entonces, en pocas palabras, sí se puede ser salvo si no te congregas, pero tienes que aceptar al Señor en ese momento y morir como el carcelero. Si no mueres, si tienes otros 30 años de vida, pues tienes que hacer demostrar que crees, dice la palabra, porque dice, sin embargo, dice, ir a la iglesia no garantiza la salvación, ya que esta depende de la gracia y fe en Cristo, no de la asistencia física. Sin embargo, ir a la iglesia sirve para lo que ya mencionaste, para fortalecer la fe, recibir enseñanza bíblica, adorar en comunidad, encontrar apoyo mutuo, comunión, entre paréntesis, y crecer espiritualmente, siendo un mandato bíblico no dejar de congregarse para evitar el decaimiento. Así es. Entonces llegamos a la conclusión de que sí se puede ser salvo sin haberte congregado, pero necesita uno tener si sigues viviendo después de haber aceptado al Señor, tienes que tener una vida mostrando que hubo un cambio en ti. Pero ahorita mencionaste que si vivimos un aislamiento,
como creyentes aislados, puede haber un decaimiento. Sí. ¿Y por qué podemos decaernos? Bueno, mira, tengo 5 razones por las que sí necesitamos congregarnos. Primero que nada, hay una promesa en Mateo 18:20 que dice, donde estén 2 o más congregados en mi nombre, ahí estaré yo. No dice 1, 2. La presencia de Dios se encuentra en un grupo congregado en el nombre de nuestro Señor Jesucristo de manera especial. Si no nos congregamos, dice, limitamos y hasta podemos desviar nuestro aprendizaje de la palabra. Lo limitamos y hasta tener un entendimiento erróneo de la palabra porque no ha habido quien nos la explique. Y el siguiente, son 5, vamos en el 3. Porque no ha habido, y el 3 dice, necesitamos autoridad espiritual. No ha habido una autoridad espiritual que te la esté enseñando la palabra para explicarte esto dice así y esto no lo hagas, esto sí se puede hacer, esto no se puede hacer. Y necesitamos autoridad espiritual y eso se encuentra en Romanos 13:2, que enseña claramente que Dios estableció el principio de la autoridad, y Hebreos 13:17 nos dice que debemos sujetarnos a nuestras autoridades porque ellas cuidan y se preocupan por nuestras almas. Otra cosa que necesitamos es la comunión con los creyentes. Es muy, muy importante tener una comunión con la gente que habla lo mismo que tú, estudia lo mismo que tú, cree lo mismo que tú. No se puede ser creyente y vivir en solitario. ¿Por qué no? Pues dice aquí que si no nos congregamos, limitamos y hasta podemos desviar la enseñanza. O sea, tenemos otro entendimiento erróneo, porque fíjate, la palabra, mucho se habla de la palabra que se haga rema. La palabra se hace rema cuando estamos en comunión con los otros creyentes. Y número 5, debemos congregarnos porque la iglesia local es el lugar en donde podemos ejercer nuestros dones al servicio de Dios. Acuérdense que cuando lleguemos al cielo vamos a estar al servicio de Dios. En la tierra aquí es practicar los dones que el Señor nos dio al servicio de los creyentes, al servicio de la iglesia. Y fíjate, ahorita que dices lo de que un creyente en soledad tiene, ¿cuál era Si no nos congregamos, limitamos y hasta podemos desviar nuestro aprendizaje de la sí, palabra. pero la palabra de que no, un creyente que no se congrega es un creyente aislado. Y esto es obvio que algo está pasando ahí, porque es como un alemán, una persona que nació en Alemania y vive en otro país, como México, vamos a decir así, y se encuentra con otro alemán en este país extranjero, en México, te da gusto y quieres visitarlo y quieres estar junto y te juntas, quieres unirte donde están el grupo de alemanes. Es algo, porque hablan el idioma, hablas de tu país, cultura, de comida, hablan de lo mismo. Sí. Entonces, si en lo natural es normal, hasta da gusto, es necesario a veces. Es emocionante, es gratificante reunirte con los que piensan como tú y hablan como tú. ¿Cuánto más, no, en lo espiritual? Y también tengo otro ejemplo. Cuando te gusta un deporte, el tenis, la natación o el fútbol, sí o no, para hacer ese juego, ese deporte, lo tienes que hacer en equipo porque el tenis no te sabe igual jugar solo, ni el fútbol, nada más la patadita. Quieres otro, lo llevas mejor a cabo con alguien que le gusta la misma actividad, el mismo deporte. Repito, si eso en lo natural es algo normal, algo bueno, ¿cuánto más no será en lo espiritual? Entonces, con esto que acabo de decir,
me surge una pregunta. Ujú. ¿Qué hay detrás en el corazón y en la mente de alguien que no, que es para ellos una opción congregarse porque no les guste? Bueno, de eso se trata la enseñanza de Dios, de exhortarlos a que sí tienen que hacer ese esfuerzo. Y aquí tengo, bueno, ya te ahorita vamos a explicar eso. Aquí le expliqué las 5 razones por las que había que congregarse. Y la razón más importante está en Mateo 20, que dice, donde estén 2 o más en mi nombre, ahí estoy yo. Esa es la más importante. Y dice, por estas razones, la asistencia a la iglesia, la participación y el compañerismo deben de, lo que tú dijiste, pero lo dijiste mejor, pero yo lo estoy diciendo la teoría. Deben ser actividades, bueno, lo voy a empezar. La participación y el compañerismo en la iglesia deben de ser actividades regulares en la vida de todo creyente. No es obligatorio la asistencia semanal de los creyentes a la iglesia, pero alguien que ha confiado en Cristo debe tener el deseo de adorar a Dios y ser instruido en su palabra y tener compañerismo con otros creyentes. Alguien que ha aceptado al Señor y dice que el Espíritu Santo mora dentro de él, dice aquí, debe tener el deseo de adorar a Dios en el templo, en la congregación, ser instruido en su palabra, o sea, querer más, aprender y tener compañerismo con otros creyentes. Según la Biblia, existen abundantes bendiciones para los creyentes en este mundo, destacando la paz interior, la presencia de Dios, el propósito divino, la provisión de necesidades y adopción como hijos. Aunque se esperan dificultades o aflicciones, estas bendiciones se enfocan en la riqueza espiritual en Cristo. Jesús indicó, lo que estamos hablando ahora es que hay bendiciones aquí en esta tierra, porque ya vimos que sí puedes ser salvo si te arrepientes al último momento, pero hay bendiciones aquí en esta tierra si obedeces la palabra de Dios. Y Jesús lo dijo. Jesús indicó que quienes sacrifiquen cosas terrenales por el reino reciben mucho más en esta vida junto con la vida eterna. Eso está, no sé en dónde, pero el versículo dice exactamente, el que pierda casas y hijos, esposos, en mi nombre se le será dado en abundancia. Jesús prometió, bueno, eso está, Jesús prometió, está en Marcos, perdón, aquí lo tengo, está en Marcos 10, 29 y 30, les voy a leer el versículo. Que quienes dejen casa o familia por causa de él y el evangelio recibirán 100 veces más esto: casa, hermanos, padre, hijo y tierra. Y es una promesa de provisión abundante y comunidad, no necesariamente riqueza material exenta de dificultades. O sea, lo que estamos hablando ahorita es el ser obediente en la tierra trae bendiciones, trae bendiciones aquí en la tierra. Y luego él dice, y tengo ejemplos de personas que fueron bendecidas aquí en la tierra. Tenemos en Lucas 15:25 la historia de Lázaro y el rico, donde el versículo 25, pero el padre Abraham le dijo, hijo, acuérdate que tú recibiste tus bienes en tu vida, le estaba hablando al rico. Y Lázaro también recibió males. Pero ahora está consolado aquí y tú atormentado. Y no es que porque seas rico vas a ser atormentado, ni porque seas pobre vas a ser bien recibido. Aquí la historia nos explica que el rico fue rico, pero no compartió con Lázaro. No, dice aquí, explica al rico ahora sufriendo de la inversión de su suerte, es justa. El rico disfrutó de vida en vida mientras Lázaro sufrió, y según la situación se invierte
Bueno, les voy a leer aquí otra vez. Dice, en este versículo enseña que el destino eterno se decide en esta vida, subrayando que la riqueza material no garantiza el favor divino y que la indiferencia ante el sufrimiento ajeno conlleva consecuencias eternas. Estamos hablando del rico. No por ser rico no fue mal recibido, sino por su indiferencia al sufrimiento ajeno, es lo que lo llevó a esta situación. Y también para mostrarles que hay bendiciones en esta tierra, si obedecemos la palabra de Dios, tengo en Deuteronomio 28, de 2 al 7, dice, lo voy a leer, y vendrán sobre ti todas estas bendiciones y te alcanzarán si oyeres la voz de Jehová tu Dios. Bendito serás tú en la ciudad y bendito tú en el campo, bendito el fruto de tu vientre, el fruto de tu tierra, el fruto de tus bestias, la cría de tus vacas y los rebaños de tus ovejas. Bendito será tu canasta y tu arteza de amasar. Bendito serás en tu entrar, bendito en tu salir. Jehová derrotará a tus enemigos que se levantaran contra ti. Por un camino saldrán contra ti y por 7 caminos huirán delante de ti. Si tú no estás viviendo estas promesas, es porque hay desobediencia en tu familia. Y no estamos aquí para criticarte, sino estamos para exhortarte de corregir el camino. Estamos a tiempo de corregir el camino. Tenemos el congregarnos, estamos hablando de eso, es parte de la obediencia, del creer que se le dijo al carcelero de Filipo. Sí. Según la Biblia, las bendiciones terrenales incluyen prosperidad material, graneros llenos de frutos, fruto de la tierra, protección contra enemigos, éxito en el trabajo, salud, familia numerosa y ser de bendición para otros. Estas bendiciones están ligadas a la obediencia a los mandamientos de Dios. ¿Algo que quieres opinar, mi amor? Sí, me pregunto de dónde concluye la gente que el congregarme, hay gente que dice, no, el congregarse no es para mí. ¿De dónde sacan, o sea, cómo llegaron a la conclusión? Eso no es para mí, eso es para ti, pero eso no es para mí. Y cuando le preguntes, pero ¿eres creyente? Oh, sí, y leo la Biblia Sí. Y tengo una relación con Dios diaria, pero el congregarme no es para mí. Yo me pregunto, ¿de dónde sacaron esa conclusión? Yo creo más bien de alguna experiencia negativa o alguna experiencia personal que tuvieron y han tomado la decisión de, no, entonces no me voy a congregar porque no es para mí. Sí, ahorita vamos a hablar de eso, por qué hay gente que que ha decidido no congregarse. Pero sigue. Sí, entonces, te digo, yo me pregunto por qué. Y entonces, el tomar una decisión de no hacer algo, no obedecer algo que la palabra nos insta a que es bueno hacerlo, a que es bueno obedecerlo, y nosotros decimos que para mí no estoy desobedeciendo el no congregarme, entonces a mí me habla de una voz interna que le está hablando incorrectamente, y entonces eso no puede ser Dios, porque Dios no puede contradecirse a sí mismo. Entonces, cuando alguien ha tomado la decisión de que el congregarse no es para él, no para ella, no es para mí, como dicen, quiere decir que ahí hay una lucha interna y es muy bueno que se lo trajeran al Señor. Hay que traérselo al Señor en oración y decirle, Señor, ¿por qué no quiero congregarme? Porque una cosa es, yo creo que voy a dejar de asistir a este lugar y voy a un lugar a donde el Señor me lleve a lo mejor más cerca de mi casa, no sé, donde tenga menos conflictos personales, pero de que congregarse,
no congregarse es algo contrario a la palabra de Dios. Sí, y me regresé a leer. Si no nos congregamos, limitamos y podemos hasta desviar el aprendizaje Así es. La estamos aprendiendo de forma equivocada, porque no te la está enseñando, porque el tercer punto, necesitamos una autoridad espiritual, no te la está enseñando una autoridad espiritual. Necesitamos, y todos estos puntos que mencioné antes de las 5 razones que necesitamos para congregarte, están basadas en disminuir tu ego y nuestro orgullo. Exactamente. De lo que dije, a lo mejor es una alza del ego que nos dice, no, es que esto no es para mí. Sí. ¿Cómo tomamos esa decisión? ¿De dónde? ¿De acuerdo a qué? ¿Dónde lo leímos? ¿O con quién? ¿Quién me aconsejó? Y no estamos aquí para criticar a nadie, sino que estamos aquí para exhortar de que pues no puede ser cierto. Estamos leyendo diferente Biblia. Y luego, vamos ya para ir terminando, dice, en conclusión, dice, en resumen, ir a la iglesia no es un boleto para ir al cielo, sino un hospital para el alma, una familia espiritual y una escuela de entrenamiento para vivir la fe diariamente. O sea, el congregarte no nos garantiza que vamos a ir al cielo. ¿Por qué? Hay un versículo en el que el Señor les dice a unos, cuando llegan allá con Él, que no los conocía, y le dice el Señor, nosotros hicimos milagros, prodigios en tu nombre. Y supongo que los hicieron en una congregación, no creo que los hayan hecho. En las plazas. Ajá, entonces, y el Señor dice que no los conoció. Porque no hubo un cambio interno en ellos. Y ahora viene aquí a Santiago 2:19, que dice, ¿tú crees que Dios es uno? Te pregunto y nos preguntamos. Y pues sí. Y luego dice, bien haces. También los demonios creen y tiemblan. Pero eso no está escrito en la Biblia, pero dice, no, ellos tiemblan de lo que les espera porque saben que Dios existe por su falta de obediencia. Así es. Esta frase basada en Santiago 2:19 subraya que el conocimiento intelectual de Dios no equivale a una fe salvadora. Aunque los demonios reconocen la soberanía divina, tiemblan de terror ante el juicio, pero no se someten ni obedecen a Dios, porque su naturaleza es no obedecer. Tiemblan, saben lo que les espera, pero su naturaleza es no obedecer. Entonces, con eso estás diciendo que el que no quiere congregarse está en desobediencia. Está en desobediencia. Según la palabra, no lo digo yo, lo dice la palabra. La fe verdadera se demuestra con obras y obediencia, no solo con creer. Sí, y aquí lo que mencionamos, si no has tenido una buena experiencia a la iglesia que has asistido, pide dirección a Dios y muévete al lugar que Él ponga en tu corazón. Pero por causa de eso, no dejes de ir a la casa del Señor. Yo no sé cuál ha sido tu experiencia. ¿Has tenido mala experiencia en una iglesia? Pues puedes moverte a otra iglesia. Si nunca te has congregado, empieza a congregarte. Cambiarte. A cambiarte. Ajá. O sea, es válido siempre y cuando hagas todas las cosas bien, despídete del pastor, explícale, no estoy a gusto, en buenos términos, y puedes ir a otra iglesia. No dejes de perder esta gran salvación por un error de alguien, un ser humano, que puede haber sido tú o puede haber sido el pastor. No perdamos la salvación. Y finalmente llegamos a donde empezó todo, a Hebreos 10:25. Las voy a leer en la versión Reina Valera, y Hebreos 10:25 dice, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, lo que estamos haciendo, y tanto más
cuando ves que el día se acerca. ¿El día cuál día? La venida del Señor. O sea, el Señor va a venir por su iglesia. Y si no estás en el lugar en el lugar correcto, pues no. La otra versión dice, te quedas. La otra versión dice que nadie deje asistir a las reuniones de su iglesia, por favor. Congregarnos no es una sola sugerencia, sino es un mandato especial para cada creyente, según lo que acabo de leer, según Hebreos 10:25. Asistir a la iglesia no garantiza la salvación, ya que esta proviene de la gracia de Dios mediante la fe en Jesucristo, no por obras. El verdadero cambio interior o transformación del corazón es lo que evidencia la salvación. O sea, tiene que haber un cambio en nosotros, mientras que congregarse fortalece la fe y guía al creyente. Según la perspectiva bíblica, congregarse es necesario para el fortalecimiento espiritual, la comunión fraternal y el cumplimiento del mandato de Hebreos 10:25, lo que leímos. Más que un edificio, la iglesia es el cuerpo del creyente que se reúnen para adorar, orar y crecer en amor, evitando el aislamiento que debilita la fe. Amén. ¿Tienes algo más, mi amor, que Sí, mencionar? fíjate que si la misma sociedad del mundo, ¿cómo se le llama la sociedad? De este mundo, sí, O sea, la que no es, tiene una palabra, pero ya se me olvidó. En lo natural, secular. Si secular. la sociedad secular nos pide para graduarnos asistir a la escuela, porque allí nos formamos no nada más culturalmente, también socialmente. Nos pide la asistencia, es más, te dice, en un mes se te cuenta como para poder pasar al siguiente año, poderte graduar, tal número de asistencias, porque es necesario la convivencia, como repito, no nada más culturalmente, sino también socialmente. Y me dirán que hay escuelas, hay cursos que puedes llevar en tu casa, lo que se le llama el home, ¿cómo se llama? El home college, pues, no, Homeschool. Homeschool, perdón. Homeschool, que puedes estar en la casa y aún te puedes graduar, pero madres que han permitido ese tipo de enseñanzas en sus casas con sus hijos, ellos han testificado que avanzaron culturalmente los hijos, pero no se desarrollaron emocionalmente, socialmente, porque no tuvieron interacción con otros estudiantes, con otros niños de la misma edad, y dirá otro, bueno, mis hijos después de que hacen el homeschooling, o sea, sus clases en casa, interactúan con niños ahí en la colonia, afuera, juegan o con los primitos, me podrán decir eso, pero en realidad la interacción de la misma, todos los días en la misma clase, forman otro tipo de carácter, forman otro corazón, forman un carácter correcto, un carácter que sabe no nada más ayudar, sino que también sabe disminuir en el momento de callar, en el momento también de convivir, de dar, no sé, de tu lunch, en la hora del recreo. Es muy importante la convivencia humana y el Señor por eso dijo que no dejemos de congregarnos, que nos exhortemos unos a otros a la comunión, a la unión, a la unidad. Sí, la unidad, porque las bendiciones vienen para los hijos de Dios. Y aquí encontré esta frase que dice, la frase bíblica, no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos, que está en Mateo 15:26, no trata sobre nutrición canina, sino que es una parábola de Jesús sobre prioridades espirituales. Se refiere a priorizar la misión
hacia el pueblo de Israel, entre paréntesis, hijos, antes que a los gentiles, perrillos. El Señor viene por su pueblo y va a tener una prioridad por su pueblo. Amén, así Amén. es. Y bueno, Oramos. sí, ¿cómo está tu vida de iglesia? ¿Cómo te estás congregando o te estabas congregando, pero algo sucedió en ese tiempo que pasabas en la congregación y decidiste no congregarte más? Si quieres, si has orado al Señor que te guíe, podemos orar juntos y el Señor va a tocar nuestro corazón y nos va a guiar hacia lo mejor que tenemos que hacer. Si nos acompañas cerrando los ojos, Padre, gracias por tu palabra que nos has hablado el día de hoy, nos has explicado, mi Dios, que nuestra salvación no proviene del congregarnos, Padre, pero después de que somos salvos, nos has hablado de lo importante que es asistir juntos como iglesia, como tu cuerpo, unidos, tener comunión, Señor, en un edificio, en un lugar que le llamamos congregación, congregarnos, Señor. Tú nos conoces a cada uno por nombre y por condición, por situación. Tú sabes lo que está pasando en el corazón de cada uno de nosotros, mi Dios. Yo te pido que sean alumbrados los ojos del entendimiento de tu iglesia, Señor, y puedas poner en nosotros el deseo y la convicción de congregarnos. Fortalece nuestra fe, Señor. Pon en nosotros la confianza, porque la confianza viene de ti, la fortaleza viene de ti, Señor. Pon en nosotros el querer como el hacer, por tu buena voluntad, Señor. Que querramos ir gozosos a congregarnos cada domingo, Señor, para alabarte, bendecirte, convivir y escuchar palabra tuya con los que te aman. Dice tu palabra en el Salmo, yo me gocé con los que decían, a la casa de Jehová iremos. Gracias, Padre, por tu enseñanza el día de hoy y gracias por todos los que nos están escuchando. En el nombre que es sobre todo nombre que se nombra, el nombre de tu precioso Hijo Jesucristo, te damos las gracias. Amén y amén. Mis amados, muchas gracias por haber estado con nosotros y los esperamos aquí mismo en su canal, Conociendo la Verdad. Hasta pronto. Bye. Bendiciones.